Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poco de limpieza y también decoración de la cocina. Así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Hace unos vídeos atrás os dejé cómo limpiaba la cocina, solamente le di un repaso a los muebles por la parte de fuera, también a las encimeras y azulejos. En esta ocasión lo que quiero hacer es limpiar el hueco de la nevera y del lavavajillas. Os comenté también que estas limpiezas las voy haciendo poco a poco porque hacerlo todo en un día es un palizón. Termino muy cansada, se me hace un caos tremendo en la cocina y son muchísimas horas. Entonces creo que es mejor ir haciendo pues cada día una cosita y de esta manera pues se va manteniendo la limpieza. Os enseño cómo estaba el hueco, que parece que no, pero se acumula mucho polvo porque entra por las rendijitas que se quedan a cada lado. Y voy a estar usando el plumero, que lo tengo marcado porque yo tengo este plumero para limpiezas así varias de casa que no son muebles, como por ejemplo la cocina que tiene grasa, otro tipo de limpieza. Y luego para los muebles tengo el otro plumero que simplemente los cambio cuando los voy a usar. Ese no tiene ninguna marca y sé que este es con el que limpio los muebles, y el otro, que como veis también está más sucio, es para este otro tipo de limpieza. Simplemente le cambio el plumero y ya está. También tengo uno que es para las zonas de exteriores, que solamente lo uso fuera, que lleva el palo nuevo que tiene a la Mercadona, que no me gusta nada porque no tiene el acople este para adaptarle el palo largo, y lo tengo para la zona de exterior. Una vez he quitado el polvo por la parte de arriba, que también se acumula bastante, y por los lados, lo que voy a hacer es darle con el multiusos, que lo preparo yo. Lo tenéis también en el vídeo este que hice anterior de la cocina, que os explicaba cómo yo lo preparaba. Y la verdad es que a mí me va genial para este tipo de limpieza, lo deja muy bien y al llevar abrillantador se seca muy rápido. Entonces le doy un repasito. No tenía mucha suciedad acumulada porque esto lo suelo hacer cada 3 4 meses. La suelo sacar y limpiar bien toda la zona de atrás y los laterales y la parte de arriba de la nevera. Por la parte de atrás lleva como una chapa. También le quito el polvo y la limpio, pero no tiene nada visto, o sea que es muy fácil de limpiar. Haciendo estos mantenimientos nos aseguramos de no acumular suciedad y que nuestros electrodomésticos se les alargue un poquito más la vida, por así decirlo, y nos duren un poquito más. Ahora voy a aspirar esta rejilla de aquí atrás, que también tenía bastante polvo, y voy a darle un poquito a la zona del agujero donde va metida la nevera. Yo a veces suelo meter un palito que tengo que es así como muy finito, que lo compré en AliExpress, que se le pone o una gamuza atrapapolvo de estas o una de mopa desechable, y lo voy pasando por los laterales, que es lo único que me cabe, para ir quitando el polvo. Pero ya os digo que cada X tiempo me gusta moverla, sacarla del todo y hacer ese tipo de limpieza. Voy a darle también a la parte de adentro de las maderas que hacen el embellecedor, digamos, para meter la nevera, que de aquí pues saqué un poco de suciedad, pero me imagino que también entre el calor que genera la nevera y el polvo se va quedando todo como pegado. No era mucho, pero si no lo hiciera cada 3 o 4 meses, seguramente habría muchísimo más. Y aprovecho para limpiar también el cable de la nevera. Le voy a dar un repasito a la pared del fondo. Ahí no hay madera ni hay nada, es la pared lisa. No está ni bien pintada ni nada, está como la dejaron los obreros cuando hicieron esta obra. Como no se ve, pues tampoco hace falta hacer mucho ahí detrás. Y una vez ya aspirado todo y limpio, le voy a dar con la fregona para dejármelo ya listo. Una vez ya se ha secado, pues vuelvo a colocar la nevera en su sitio, que es mucho más fácil empujarla hacia atrás y meterla que sacarla. Pesa muchísimo, esta nevera es súper grande y me cuesta un montón tener que sacarla fuera.
tuve que arrastrarla por la parte de abajo porque no había manera. Pero bueno, te queda tan pegadita que no me caben ni los dedos para poder sacarla. Y ahora voy a hacer lo mismo con el lavavajillas. Este es más fácil porque es más pequeño y tengo más margen de maniobra. Y voy a quitar también el polvo con el mismo plumero y voy a hacer la misma limpieza que he hecho con la nevera. Una vez ya está seco, voy a colocar otra vez el lavavajillas en su sitio, una vez que ya está limpio. Este se me acumula mucho más polvo porque tiene la altura entre la lavavajilla y la encimera es un poquito más alta, pero suelo meter el plumerito por ahí. Y ahora con este producto que es del Mercadona, que ya lo han retirado, que es el que os comenté el otro día en el vídeo, que es para limpiar el acero inoxidable, le voy a dar un repasito tanto a la nevera como al lavavajillas. La verdad es que a mí la nevera de lavavajillas, si le doy con el multiuso, se me queda muy bien, porque recordad que estos electrodomésticos, aunque ponga acero inoxidable, es como un plástico que imita el acero inoxidable o es un acero inoxidable diferente. Pero por ejemplo en el de la campana, que os hablaba el otro día de que no me quedaba bien, solamente me queda bien con este producto, y me da mucha pena que Mercadona lo haya retirado, pero bueno, lo hace con tantísimos productos que funcionan que ya da igual. Cuando se me termine, porque todavía queda bastante, pues buscaré en algún otro supermercado que vendan alguno parecido o por Amazon o algo así. Pero este realmente es el único que me deja bien la campana. El resto de electrodomésticos, pues la verdad que con el multiusos se me queda muy bien. Entonces, una vez dado el repasito, que ya la había limpiado en el vídeo del otro día, pero se me quedaban las marcas y no me gustaba. Ahora lo que voy a hacer es darle un repasito al fregadero y voy a estar usando la piedra verde, que me gusta mucho cómo deja el acero inoxidable. Ya sabéis que yo en muchos vídeos os he recomendado tanto la piedra verde como la piedra blanca como la Pink Stuff. También el Cif es muy buen producto, pero de todos estos, a mí el que más me gusta cómo deja el acero es la piedra verde. Todavía me queda un poquito, esta la tengo desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que me dura bastante. Me lo voy alternando porque a veces pues uso la Pink Stuff, otras veces uso el Cif. También depende de cómo vea el fregadero, de lo sucio que está o de las manchas que tenga. Si tenéis un fregadero que está muy sucio, es decir, que lleva muchas manchas desde hace mucho tiempo, que se ha manchado, por ejemplo, lo típico cuando echamos un desatascador para las tuberías y deja mancha, pues podéis usar la piedra verde o cualquiera de estos productos y lo hacéis en varias veces. Es decir, con una sola pasada no se va a quedar bien. Se queda bien cuando es mantenimiento, como el que hago yo, que todas las semanas pues le doy un repasito. Pues con una vez que le pase, listo. Pero si es un fregadero que hace mucho tiempo que no le hacéis ese tipo de limpieza, pues tenéis que repetir este proceso unas cuantas veces, de poner el producto, restregar bien, dejarlo actuar, enjuagar y volver otra vez, hasta que veáis que el acero recupera otra vez ese brillo. Como veis, una vez ya cuando le pasó el agua, la repele, se queda súper bien y muy brillante. La verdad es que es un producto que a mí me encanta, también lo podéis usar en los baños, en las mamparas de la ducha, las deja súper bien, pero hay que enjuagar muy bien porque si no se queda como muy blanquecino
Es un producto que hay que enjuagarlo muy muy bien, por eso yo estoy aquí dándole varias veces con el estropajo y el agua, porque es necesario enjuagarlo. Y una vez ya lo tengo todo enjuagado, he retirado bien todo el producto con un paño de microfibra seco. Voy a retirar todo el exceso de agua que haya quedado y como veis, solamente con pasarle se queda súper bien. Y ahora os voy a dejar un clip de cómo es el resultado final, que queda como nuevo. Y ahora que ya lo tengo todo limpio, voy a pasar la escoba eléctrica para quitar pelusitas que han salido de mover la nevera y el lavavajilla, porque el robot ya había pasado anteriormente, había aspirado toda la casa, mientras yo iba fregando, perdón, limpiando la terraza, que estaba echando agua, como me habéis visto, de buena mañana para quitar toda la tierra de la obra. Esto ya es un ritual mañanero de todos los días, así que ya me estoy acostumbrando. Y nada, voy a darle un repasito. Solo me queda pendiente limpiar el horno, el lavavajillas, pero el lavavajillas la verdad que es una limpieza muy rápida y prácticamente se hace sola. El horno sí que me lleva un poco más de tiempo, pero lo haré otro día porque ya os he dicho que no quiero acumular todas las tareas para un mismo día. Voy a darle con la fregona para ya dejarme la cocina limpia del todo. Y otro día pues me iré haciendo la parte de adentro de los armarios, pero como os he dicho también, poco a poco me iré haciendo 1 o 2 cada día según el tiempo que vaya teniendo. Y bueno, una vez ya friego toda la cocina y la dejo secar, voy a bajar los taburetes para dejarlos otra vez en su sitio y vamos a empezar con la decoración de verano, que esta es la parte que más disfruto después de limpiar. Voy a comenzar con la zona de las tazas, el rincón del café, que ya sabéis que es uno de mis rincones favoritos de la cocina. Me encanta coleccionar tazas, las cambio por estaciones, me gusta muchísimo y siempre pues las adapto a la temporada. Ahora como estamos en verano, pues voy poniendo más en tonos azules, que sabéis que me encanta para el verano. Voy a poner esta lámina de café que la encontré otro día en Pinterest y como llevaba las rayitas en azules, la verdad es que me encantó para que quede muy acorde a la decoración que estoy poniendo, que va todo en estas tonalidades. Si no habéis visto el vídeo anterior que hice la decoración del dormitorio, os animo a que paséis por allí a verlo. Y para complementar esta parte voy a poner esta velita en forma de caracola. Esta es de Primar, no me acuerdo si la compré el año pasado o el anterior, pero este año sacaron una muy similar a esta y nada, la voy a colocar aquí en esta zona y ya tendríamos la esquinita del café lista. Para esta esquina de aquí voy a poner este jarrón que lo puse el otro día en mi dormitorio, pero ya sabéis que yo suelo mover las cosas de sitio hasta que no decoro toda la casa, me muevo de un sitio para otro hasta que veo que me encaja del todo. Entonces he hecho algunos cambios en el dormitorio que ya os lo enseñaré más adelante y lo he movido aquí. Voy a poner también esta lámina que es del año pasado, que pone Home Sweet Home. He encontrado este marquito en azul que me ha gustado muchísimo, también tiene una parte en doradita. Era de la abuela de mi marido, tengo dos y me los guardé para esta época del año y no me acordaba que los tenía y sacando cosas de decoración me salieron. Y voy a complementarlo con esta vela que es como un coco, que la compré el año pasado en Primar, este año también la han vuelto a sacar y me parece súper original para el verano. Para la zona de al lado de la cocina voy a usar pues mi base, esta que siempre es la que pongo, me es muy cómoda para esta zona de aquí porque la puedo mover con todo lo que tenga y limpiar. Voy a poner mi tabla de cocinar, que esta es la que más suelo usar, y el salero, que es el mismo que tenía en primavera. No he encontrado alguno que me guste para esta temporada de verano, pero bueno, yo si lo veo ya sabéis que lo cambio. Y esta maceta que la compré en Pepco el otro día y os dije que no la iba a usar como macetero, la enseñé por Instagram y la voy a poner aquí con los utensilios de cocina. Y para complementar voy a poner esta conchita que lleva como un romero artificial. Me gusta mucho porque es una planta culinaria, entonces me llamó la atención de ponerla aquí en la cocina. Creo que le da ese toquecito veraniego y combina muy bien con la temática
de la temporada. Ahora vamos con esta esquinita de aquí, que no suelo poner nada, pero bueno, he cambiado las colitas de conejo que tenía por estas florecitas que son hortensias en tonos azules. Y ahora vamos con la zona de la isla. Voy a poner esta base que es de madera, es muy veraniega, muy fresquita. Siempre suelo tener una de maderita, pero me apetecía cambiarla. Voy a poner el jarrón este, que lo puse en mi dormitorio, pero luego pensé que aquí quedaría más vistoso y más bonito, porque al final en mi dormitorio pues entro yo, lo veis vosotros por redes, pero creo que aquí luce muchísimo más. Es de Gis, es como de un cristal azul transparente. Y luego voy a poner esta velita de aquí, que la compré el año pasado en Maison Dumont, que lleva como un coral en la parte de abajo y la parte de arriba es una vela. Me pareció súper original y me da muchísima pena encenderla porque no quiero que se acabe, pero bueno, la voy a poner aquí a modo decorativo. Y luego voy a poner esto de aquí, que es una manualidad que hice el año pasado, con ramitas y bolitas que las pinté en tonos azules y un poco de cuerda. Lo podía usar como colgador, pero lo voy a dejar aquí al ladito para complementar este centro de mesa. Ahora vamos con la zona de la isla, este lateral que siempre lo decoro también en la temporada. Voy a usar este paño que es de Primar de hace como 2 o 3 años creo, no recuerdo bien. Últimamente los que sacan en Primar no me gustan mucho, los que sacaban antes creo que eran más bonitos, no tan recargados como los que sacan últimamente. Pero bueno, también va a gusto de cada uno, ya sabéis que Primar saca para todo tipo de gustos. Voy a poner la cestita que tenía, pero le he cambiado las flores por estas de aquí, que son un poquito más veraniegas que las que tenía anteriormente. Y para terminar esta zona voy a usar estos pececitos que los compré en Teddy hace poquito, son de madera, que van con la cuerda en tonos azules. Lo voy a poner aquí al ladito y ya tendríamos esta zona lista. Y bueno, familia, os voy a dejar unos cuantos clips de cómo ha quedado toda la cocina. A lo mejor hay alguien que le parece muy recargado o demasiadas cosas, pero ya sabéis que a mí me encanta toda esta decoración, cambiarlo por temporadas y siempre os dejo estos vídeos por si os inspira, si os sirve para daros ideas en vuestras decoraciones. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.